Esto es Posthumano, un podcast para pensarnos más allá de lo que creemos que somos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Posthumano, un podcast que trata sobre, las formas locas de la vida. Experiencias no humanas de la existencia. Experiencias no humanas, sí, de los cuerpos, de las cosas que nos pasan. En este caso, de los cuerpos. ¿Cómo te va, Guido? ¿Qué tal, Ulises? Acá está estamos. Ulises nuevamente con nosotros, y si está Ulises es porque hay cine, hay teatro, hay literatura, qué sé yo. Algo de eso. Es la mente creativa de Ulises que está acá. Bueno, no, lo que va a surgir de lo que vayas diciendo me dé a la asociación. Bueno, la idea es continuar con estas exploraciones de la vida no humana de los humanos, podríamos decirle tal vez, ¿no? Uh-huh. Y un lugar en donde uno encuentra estas formas extrañas de vida que solemos como pensar que están únicamente en los animales, en las plantas, en las estrellas o en las máquinas, es, en el arte, ¿no? Porque curiosamente el arte, tal vez de manera muy vanguardista, siempre ha entendido, a diferencia de lo que entendía tal vez la filosofía o el sentido común de la gente, que todos tenemos un poco de animales, de minerales, de plantas, ¿no? O de máquinas. Sí, pareciera como que, por lo menos en Occidente, ¿no? La cultura ha definido unos territorios como que le gusta que estén ahí infranqueables, tranquilos, ¿no? Una cosa son las personas, otra cosa son los animales, los objetos, etc. Y el arte o sus manifestaciones son como espacios en donde nos permitimos imaginar unas transgresiones a esos límites, a veces con temor, a veces con deseo. Exactamente, con temor y con deseo, ¿no? Tal vez las dos cosas. Pienso en, como un ejemplo, ¿no? Archimboldo, ¿no? Uh-huh. Esas pinturas. Esas pinturas donde las formas humanas se mezclan con plantas, frutas, flores, un barroquismo también. Claro que la idea sería no exactamente que buscar como una semejanza, ¿no? Como, no sé, una banana que se parece a una nariz, sino ver cuánto de banana tiene una nariz humana. Sí, la pertenencia de un cuerpo a dos órdenes distintos, o que se supone que eran distintos, y entonces se invalida la diferencia. Sí, lógico, porque por otro lado es un poco de las premisas del podcast, que es, hay materia, somos materia, y la materia que es la misma en todos lados y está en una fruta, está en una nariz o está en un árbol, qué sé yo, es la misma materia. En el color de un atardecer. Lógico, digamos, se repite la materia. Entonces, se reconfigura, se ordena de otra manera. Claro, ¿por qué pensar que son órdenes distintos? En definitiva, todo es materia. Uh-huh. Esencialmente no hay algo que separe al ser humano del resto de la materia que conforma el universo. Exactamente, y tal vez el arte ha sido el primer lugar, sí, tal vez el primer lugar, porque si metemos el arte, en las pinturas, imaginemos desde las pinturas rupestres, hasta tal vez los relatos mitológicos, si los podemos poner como literatura, es el lugar en donde el humano se animó a pensarse así, ¿no? A pensarse de otra manera, a pensarse en esa comunión con las frutas, con los animales y con los minerales, ¿no? Y bueno, el ejemplo clásico tiene que ver con los típicos, los clásicos monstruos, no sé, de la antigüedad griega, por ejemplo. Pensemos en un minotauro, en un centauro, y en el resto de los seres. De los bestiarios, ¿no? Pienso en los bestiarios medievales, ¿no? Claro. Incluso no solo mezclando lo humano con lo animal. Pienso en algunos bestiarios medievales en donde había animales que tenían, no sé, cabeza de gallina y pata de otro animal, ¿no? O sea, mezclar animales, o, no sé, la pintura del Bosco, ¿no? En donde aparecen todos esos bichitos que son mitad plantita, mitad gallina y mitad armadura. Uh-huh. El miedo a la mezcla es lo que define también un monstruo, ¿no? La idea de que las personas somos puros, y si nos mezclamos con algo que pertenece a otro nivel, ahí hay algo tenebroso. Tenebroso, pero peligroso. Peligroso, pero al mismo tiempo deseable, ¿no? Porque atrae. Es como jugar a hacer otra cosa, ¿no? Eso siempre atrae, aunque da temor, siempre atrae. Hay como una especie de fascinación, creo, en
no sé si en lo humano, tal vez es en la vida, con poder ser otra cosa, ¿no? Sí, también están las historias las metamorfosis, donde la comunión con ese otro cuerpo que no es humano es transitoria. Después Sí, el hombre lobo, se vuelve. un ejemplo Claro, ahí clásico, está, ¿no? es intermitente. Claro. Un hombre lobo es un ser humano intermitente, es intermitentemente humano y animal. Claro, como jugar a por un rato ser un animal, ¿no? Digo, de algún lado sale esa imaginación, porque digo, olvidémonos de que son ya relatos como constituidos en nuestra historia de la cultura. Ujú. La imaginación popular que crea eso está pensando en esa posibilidad. No es una mera fantasía, es una experiencia de un humano que tenía cosas de lobo, ¿no? Bueno, en el teatro se explota mucho eso. Hay un teatro tradicional, por ahí un teatro clásico que puede ser más racional, más pensado desde la palabra, desde lo racional. Pero también hay otra forma de entender el teatro y la actuación, sobre todo, que tiene que ver con eso, justamente, de jerarquizar esos mandatos del cuerpo, de pensar el teatro desde la cabeza y desde el argumento, desde la palabra, desde la razón, y pensar que justamente el teatro lo que pone son cuerpos en escena. Esos cuerpos pueden tener unas conductas que no necesariamente tienen que ser racionales, ¿no? Pensemos en que lo que el espectador va a ver, eso, son movimientos, materia, sangre, pulso, voz, palabra, en su dimensión física, ¿no? Entonces está bueno pensar que el teatro también es un espacio en donde aparece bien la materialidad y no la idea de que los cuerpos obedecen a reglas racionales. Sí, me haces acordar, por supuesto, teníamos algo preparado, pero es así. Ahora me haces A acordar ver. a un fragmento de la novela de Virginia Woolf, Orlando. Mira vos, no la leí, ¿me la podés contar o- Bueno, contar Orlando es una especie de metamorfosis de género de hombre a mujer bueno, y jugar con la ambigüedad de la mujer al hombre, Ujú. de una persona que además vive como 500 años, aunque la novela nunca lo explica, por qué cambió de sexo y cómo es que la gente lo sigue reconociendo y cómo vive tanto. Había algo inexpresablemente cómico en la visión. A nada se parecía más, según Orlando lo había pensado antes, que a una liebre monstruosa. Tenía los ojos alerta, las mejillas chupadas, el peinado alto de ese animal. Se detuvo ahora, en gran medida como una liebre se sienta erguida en el trigo cuando cree que nadie la observa, y miró a Orlando, quien le devolvió la mirada desde la ventana. Es una situación cotidiana, en realidad. Ujú. Ahora, el personaje ve a esta mujer y ve en ese cuerpo erguido, en esa mirada atenta, ve la pose de una liebre. Ujú. Pienso esto que decís del teatro, ¿no? Porque es una pose, un gesto, una especie de gestualidad que está como recorriendo ese cuerpo y que es la misma gestualidad que recorre la liebre. Que no es que la mina está haciendo de liebre, ¿no? O mira, se parece, sino que se trata del mismo gesto, que en este caso está en un humano, ¿no? Claro, no es algo formal, ¿no? No es un parecido formal. Es en todo caso una identidad que acontece. Claro, una experiencia, claro, es un Está pasando. acontecimiento, es eso, es algo que pasa. El ser liebre le sucede a la liebre, quizá naturalmente, Claro. por genéticamente, pero en todo caso también podemos pensar que hay un ser liebre que puede acontecer o suceder en determinada actitud o disposición o comportamiento de lo que llamamos un ser humano. Lógico, y que no es, claro, no es una representación, no es una actuación en el sentido de representación, tal vez es una actuación en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Es Sí, poner de en algo acto, de que está pasando, claro. claro, es actuar, hacer algo, ¿no? Que también hace la liebre. Bien, me hiciste acordar, me imagino en el teatro los actores haciendo, digamos, Sí, haciendo sí. que sus cuerpos pasen por esos actos animales o de otros humanos, en definitiva. No es Porque el entrenamiento que yo tuve por mi experiencia, pero sí sé que existe, digamos, hay entrenamientos en actuación muy físicos en donde vos pasás por etapas muy animalescas para que te pase por el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, no es que tenés que de repente imaginarte que sos una gallina, pero bueno, en principio, a ver, investigá cómo es el cuerpo de una gallina y lo evocás con tu propio cuerpo, pero no por imitación, sino por acontecimiento. lógico. Eso obviamente te llevará a que
hagas algo, ¿no? A que evoques un aleteo, un cacarear, un raspar el piso con las patas. Sí, pero lo más importante es eso que acontece. Acontece. Y que eso sería como el ropaje, ¿no? Claro. Un ropaje que, bueno, permite casi a los otros identificar más fácilmente, bueno, hay algo del orden del hombre lobo, pero En ese caso acontecer. es un acontecimiento buscado, Claro. o permitido, quizás. Claro, Quizás está permitido, por eso, quizás sí, está sí. bueno pensar en el teatro eso, como un permiso, ¿no? De no reprimir esa posibilidad de trascender lo culturalmente humano. Por lo menos desde el cuerpo, desde el comportamiento físico. Sí, evidentemente, pues si salís a la calle y te pones a arañar el suelo, evidentemente que van a decir que estás loco, ¿qué está haciendo esta persona? Pero en el teatro no estás loco. Claro. Es posible. Pienso cuando decías esto de los gestos, en esa propuesta de Artaud, de ese teatro que buscaba como generar las vibraciones de la materia, ¿no? Con los gritos, con los gestos, Claro. en donde no había texto tal vez, o era un texto que valía más por su sonoridad que por su significado, ¿no? Tal cual, el teatro de la crueldad, Sí. digamos. Sí, llevar al límite la experiencia física y vivencial de lo que estaba pasando ahí. Eso es poshumano, ¿no? Claramente, es llevar a estos cuerpos que están tan claramente identificados como cuerpos humanos, organizados, ¿no? A esas experiencias que no solemos tener, porque en definitiva es eso, y encontrar que nuestros cuerpos pueden esas otras cosas, ¿no? Sí, pensaba en algo que fuera de podcast, te estábamos charlando alguna vez, y quizás el asunto está en limitar lo humano a lo racional o inclusive a la conciencia, ¿no? Ahora, pero también podría ser, como decías vos, que la escritura, o en este caso la conciencia, sean como un momento en la historia de la materia universal, ¿no? En algún momento, bueno, confluyen los elementos que organizan con los cuales se organiza el universo, y de repente tenemos unas cosas que tienen 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, hacen ruidos y eso se llama lenguaje, y adentro de la cabeza les pasan cosas que se llama pensamiento, pero es un momento nada más, no tiene por qué ser tan distinto al resto del universo. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el silbido de un pájaro y el lenguaje humano? El lenguaje humano tiene el mismo sentido objetivo y relación con las cosas que nombra el gorjeo de un pinzón, por ejemplo. O en otras palabras, no hay ninguna relación entre palabras y cosas. ¿Qué cosas? Estas, aquellas, esas también. No olvides las que no ves. Nómbralas si puedes, y jura que ese es su nombre verdadero. Tu lengua te ahogará, doblada hacia atrás, y piarás espasmodismos. Los pájaros escriben, y el escritor no es más que un pájaro. La pluma escribió hasta que la máquina de escribir reemplazó el trazo animal por el impersonal, y sin embargo el pájaro persistió en su tarea de contar historias. En cada uno de los dedos que teclean hay un pico que picotea las teclas como a granos de cebada. En el escribir me visitan los pájaros, mis antecesores, para abandonarme. Y tan distinto y tan como cualitativamente distinto, en el Claro. sentido que no es que hay un salto. Digo, hablar es también hacer sonidos como hacen los sonidos los pájaros o los árboles, ¿no? Sí. Son sonidos materiales, ¿no? Ujú. Nosotros le damos un significado a esos sonidos, ¿no? Decimos que son significantes los sonidos, pero bueno, pero los pájaros también cantan y tienen son sonidos significantes. ¿Sabes? Los pájaros que cantan así para atraer a otro pájaro, para espantarlo, son sonidos. Para indicar dónde están. Claro, digamos, ¿cuál sería la diferencia? Y en esos sonidos se mezcla, pienso en el ejemplo esto que decís de la escritura, no como, imaginemos un libro escrito, ¿no? Un texto. El texto comúnmente lo pensamos como si se tratara de una obra del espíritu, de eso que tenemos los humanos y en el resto que no es materia, ¿no? Como si el texto brotara, no sé, de una parte espiritual. Y uno dice, bueno, pero el texto tiene una mano que escribe, tiene una tinta, tiene una pluma, tiene un papel, y uno piensa, el papel es madera, la pluma, la tinta. Ahí están todos los reinos mezclados, ¿no? Sí. ¿Por qué pensar a la cultura, o en este caso un texto,
como si se tratara de algo que ha brotado de un espíritu, cuando en realidad es como el efecto o el producto de una serie de transformaciones materiales en las que están metidas las transformaciones que uno observa en un pájaro, en un árbol o en la tierra, ¿no? Bueno, lo que decís por ahí es bastante tendencioso y estamos de alguna manera evocando un libro que leímos hace poco, que compartimos, donde se propone desde un delirio imaginativo, o no tanto, no sé, juzgarán ustedes, la posibilidad de que el lenguaje humano derive del canto de los pájaros. Claro, ¿O no? pero espera, primero voy a decir algo. No es un delirio imaginativo, ¿no? ¿Ah, no? No es un ¿Qué delirio. es eso? Porque es, como ficción, Sí, sí. es la posibilidad de experimentar, como en el teatro, Ujú. bueno, ¿qué tenemos en común con los pájaros? Después sí, el relato de ficción te dice que los humanos salieron de los pájaros, pero bueno, es como encontrar esa comunión, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? El libro... El libro de J.P. Soe, Los electrocutados, bueno, no lo vamos a resumir ni mucho menos porque sería ridículo e imposible, sería otro podcast, pero en el medio de todo ese, no es tan largo, es la novelita, es como el registro de una persona que recibe unos documentos de un científico que era el vecino y bueno, ahí entre todos esos papeles que descubre están ciertas teorías, ¿no? Muy, muy carnavalescas son las teorías por la cantidad de nombres que si fuera parte de una historia de la filosofía, estarían ordenados de otra manera, ¿no? O historia de la cultura, o de lo que sea. Y ahí sí, hay toda una cuestión acerca de cómo está comprobado, la persona el científico comprobó por medio de sus investigaciones que el lenguaje humano deriva de De los pájaros. los pájaros, así como los gatos vinieron del espacio exterior. Sí. Sin cabeza, sin la tapa del... Sin la tapa del cráneo, del cráneo, digamos, ¿no? con el Entonces, cerebro al aire. Sí, con el cerebro al aire, entonces podían absorber todos los estímulos de la naturaleza, ¿no? Pero pensando en lo de los pájaros, porque no es solo que el lenguaje humano proviene del canto de los A ver, pájaros. ¿cómo es? Contale vos que lo viste más hace poco. No, digo, porque también los humanos piamos. ¿No? Y sí, a veces A mí me gustaría graznamos. silbar, me gustaría saber silbar. Como... Hoy me hiciste acordar, cuando veníamos para acá, en bicicleta, A ver. me hiciste acordar de una película. Sí, está la película The Falls de Greenaway, que es también, bueno, yo la palabra delirio la uso con sentido muy positivo. Muy simpático. Muy simpático. Muy vital, amistoso, sí, amistoso. Muy agradable. La película The Falls de Peter Greenaway, que ya es viejita, no sé de cuándo es. Del 80 me parece que sí, es. Sí, de los 80 debe ser. Que es una especie de falso documental, ¿no? Con ese formato ya por ahora ya es característico, ya lo conocemos, que registra uno por uno todos los casos de la población de una comunidad cuyos apellidos empiezan con la palabra fall, que vivieron en algún momento un acontecimiento, un evento misterioso, incomprobable, no se sabe bien qué fue, se lo alude todo el tiempo, y que a resultado del cual terminan de alguna manera asemejándose en su conducta, en su cuerpo, en su ser, a pájaros. Entonces pueden piar, pueden volar. Algo les pasó que los dejó medio transformados en pájaros. Entonces el documental es uno por uno los casos de las personas. Y cada caso está narrado como por ahí desde una técnica visual o cinematográficamente distinta, ¿no? Es un delirio, dura como 3 horas la película. Pero si bueno, le gusta el pero cine hay, raro. por ejemplo, hay una escena donde una de las mujeres canta. Claro. Y está cantando. Uno si lo mira distraídamente es una mujer cantando, pero en la manera de cantar, en el tono, el ritmo, tiene algo de pájaro. Tiene algo de pájaro. Entonces, Exacto. no solo que el lenguaje humano deriva del canto de los pájaros, que sería una especie como de evolución, ¿no? Porque el texto que está dentro de la novela de Zoe lo presenta como una evolución, sino que ¿cuánto de pájaro tiene nuestra manera de hablar, ¿no? Hay gente que tal vez habla como pájaros. Hace poco vi Batman y recordaba lo del pingüino, ¿no? Y está bueno pensar, no esta cosa más tonta que a veces tiene la cultura más pop, de poner un pingüino que es un humano, sino humanos que tienen, o en sus formas físicas, o en el tono de la voz, aspectos que, de vuelta, materialmente, son los que encontramos en un pingüino, ¿no? Sí, reaparecen. Son
formas o Yo a veces digo que esto matices es como una especie de reaparecen. panteísmo ateo, materialista, en el que encontramos en seres que en nuestra racionalidad separa en reinos distintos las mismas experiencias, ¿no? Hmm. Y que entre los distintos seres que efectivamente podemos reconocer en la naturaleza, no hay saltos, ¿no? Como vos dijiste al principio, no estamos separados por tabiques, ¿no? Por barreras como impermeables, ¿no? Asépticas, en donde uno ya no tiene nada que ver con el otro, sino que hay una materia que no necesariamente es perceptible empíricamente, pero sí es sensible, sí la experimentamos. Hay una materia que atraviesa a los seres, ¿no? Una especie de flujo que se va transformando, de ahí que aparezcan seres distintos, pero que están todos como atravesados por esa misma materia, en definitiva, ¿no? Del libro Estar vivo de Tim Ingold. Se utilizaron dos tipos de tinta. Uno estaba hecho de negro de humo mezclado con resina. Para el otro, que se generalizó a partir del siglo XIII, el ingrediente principal fue la agalia. Este es el tumor redondo del tamaño de una canica que a menudo crece en las hojas y ramitas de los robles. Se forma alrededor de la larva de la avispa de las agalias que ha puesto su huevo en la yema del árbol. Las agalias de roble se recogen, se trituran y se hierven o se infunden en agua de lluvia o vinagre de vino blanco. El otro ingrediente principal son las caparrosas, fabricadas por evaporación de agua de tierra ferrosa o vertiendo ácido sulfúrico sobre uñas viejas, filtrando el líquido y mezclándolo con alcohol. Las caparrosas se agregan a la poción de agallas de roble y se revuelven bien con un palo de una higuera. Esto tiene el efecto de convertir la solución de marrón pálido a negro. Finalmente se agrega goma arábiga hecha de la savia seca del árbol de acacia para espesar la mezcla. El escriba ahora tiene su tinta. Pero, por supuesto, para escribir todavía necesita una pluma, hecha de la pluma de un ganso o de un cuervo, y un pergamino preparado mediante un largo procedimiento con pieles de terneros o de cabras. Sí, es una pavada, pero en el acto cotidiano de alimentarse, ¿en qué momento la comida que ingresó a tu cuerpo deja de ser comida y ya pasa a ser vos mismo? Claro. Y bueno, sí, si nosotros comemos animales, ¿no? Claro. Y el animal está procesado y está transformado en un cuerpo humano. Ya está. Como por el otro lado, como cruzando la frontera por otro lado, sería, bueno, y las drogas que tenemos y las vacunas que tenemos, que son producto de un laboratorio, bueno, forman parte ya también de nuestros cuerpos. Y eso es algo artificial, no es natural. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia o la frontera nítida entre cuerpo humano, invento en un laboratorio, o cuerpo animal? En realidad es una única materia en un proceso continuo de transformación que se expresa, es cierto, bajo formas diferentes que podríamos identificar. Acá hay un humano, acá hay un producto de laboratorio, acá hay un animal, pero que en el medio esa materia, que insisto, no la vemos, pero sí se siente, o sí nos constituye en definitiva. Sí, nos modifica, nos coloca en un lugar. De hecho, vos sos Guido y vos tenés unas lentes colocadas, yo soy Ulises, y acá en la clavícula tengo una placa de titanio con 6 tornillos. Claro. Y me constituyen a mí tanto esas placas Sí. como a vos tus anteojos. Y son elementos que uno diría, no son humanos esos elementos. No son humanos. Entonces ahí estamos como... O sí, pará, porque primero que la forma del anteojo y la capacidad de que ese lente tenga una concavidad que permita ampliar, hay un trabajo humano, hay un trabajo humano. Ahora, yo diría que en los tornillos que yo tengo puestos, también. la idea de tornillo, hay todo un trabajo humano ahí. No sé. ¿No? No sé si es que es lo humano eso, porque la pregunta sería de vuelta, ¿qué es lo humano? Es Porque, humano mirá, y no es humano al mismo tiempo. Claro, pensemos, porque no es que es una materia, o sea, una prótesis tecnológica que imita algo humano. Para mí la pregunta no es esa. Para mí la pregunta es, ¿hay algo que podríamos llamar lo humano a secas? Porque, por ejemplo, el humano nunca existió fuera de las herramientas. Hagamos algo así, muy de antropología evolucionista. Ahí está. El primer humano se convierte en humano cuando puede manipular
una herramienta, un martillo, como la película de Kubrick, que creo que a vos te gustará. A ver, ¿cuál? 2001, que comienza con los monos, Ahí está. y hay uno que agarra un hueso y lo utiliza como arma, ¿no? Ahí está. Es decir, el humano se hace humano cuando puede agarrar con su mano una herramienta. Entonces, esa herramienta, que sería como lo tecnológico, es lo humano también. Es decir, no existe el cuerpo humano propiamente sin una herramienta, sin estar adosado a una herramienta o a una prótesis. Entonces, ¿el anteojo imita el ojo o el ojo está imitando a una prótesis? Porque los humanos nos convertimos en humanos y nuestros ojos hicieron ojos humanos en relación con esas prótesis o esos objetos artificiales que nos constituyen. Sí, me parece que por ahí es difícil de digerir esa idea de que no hay un ser humano más allá de un hacerse humano. Nos deja más tranquilos pensar, bueno, nos inventaron como personas desde siempre y desde una esencia humana, Claro, diferente a todo lo porque otro. el humanismo sería, bueno, hay una esencia humana, hay algo que es humano independientemente de los animales, de las herramientas, de las máquinas, de las plantas. Y si uno investiga cómo se dio el fenómeno que llamamos humano, eso humano está hecho siempre de cosas no humanas. Por ejemplo, los animales que comemos. Por ejemplo, las herramientas que manipulamos. O las prótesis que tenemos. Las plantas que comemos o que regamos, ¿no? Entonces, el fenómeno humano es también lo no humano. Bueno, me pongo a pensar que así como la mitología nos da pruebas de este repertorio de monstruos, de metamorfosis, ¿no? Pensando hacia el pasado, hacia el tiempo pasado, es muy común que en la llamada ciencia ficción se imagine una mirada hacia el futuro o hacia tiempos alternativos, donde también se crucen estos límites de lo humano, ¿no? Pensando también en términos evolutivos o en términos donde la ciencia, por ejemplo, pueda venir a modificar determinados procesos que se dan como naturales, ¿no? Por ejemplo, un embarazo. Que además el embarazo está ligado justamente a la creación de un nuevo elemento, un nuevo individuo dentro de la especie humana, ¿no? Pero bueno, estaba leyendo una novelita que se llama Promesas Naturales, de Oliverio Coelho. ¿Quién es Oliverio Coelho? Un escritor argentino. La novela es como del 2006, sí. Forma parte como de una trilogía de ciencia ficción, llamémosle así, ponele, junto con otras dos que desde el título por ahí ya algo sugiere. Hay una que se llama Los Invertebrables y la otra se llama Borneo. Esa Borneo no la leí, las otras sí. Pero un momento está la teoría de que, por ejemplo, se creía o se supone que la ciencia lo hizo, o por lo menos es lo que les pasa a la protagonista, que luego de los 9 meses de embarazo, el feto es como regresivo o regresible y se empieza a achicar. Pero sigue creciendo, sigue evolucionando dentro de la panza, dentro del útero. Y entonces en la novela es muy divertido porque el hijo de la protagonista ya tiene unos comportamientos de persona grande, pero sigue siendo un feto adentro de la panza. Se ríe, come, respira. Se sugiere que a veces sale. La protagonista cree que a veces sale de su útero y después se vuelve a meter, porque siguió creciendo. Pero nada más que involutivamente o regresivamente. Después al final de la novela hay toda una serie de mujeres bambicentaurinas o también hipocentauras. Una cuestión con lo animalesco muy grotesca también. O por lo menos esa es la palabra que me viene a la mente. Sí, está buena la novela. Su criatura, a la cual prefería no considerar vástago, como buena madre de niño viejo, en cuanto corroboraba la desgracia lo entregaba a las fuerzas ocultas de la orfandad, tal vez fuera un prodigio de pequeñez. De hecho, según teorías médicas de procedencia indefinida, se había extendido el mito popular de que a partir de los 9 meses de gestación, el embarazo era regresivo
y la turgencia del vientre se reabsorbía hacia la plagada particularidad del espécimen y alcanzaba un punto de indiferencia material cuyo ciclo, en el ámbito microscópico, ya no podía predecirse. Todo esto Bernina lo había sufrido a medias. En realidad su embarazo había sido siempre un embarazo al revés. A pesar de alojar una criatura movediza, su vientre nunca había proyectado una turgencia de 5, 6 o 9 meses. Había tenido, sí, un pico de voluminosidad hacia unos años, muchísimos años. Sin embargo, ahora no podía precisar la calidad del volumen. Ella misma había cambiado tanto, pero tanto, que también, paradójicamente, era indiferenciable en la memoria. Me haces acordar, tal vez cambiamos de registro, pero me haces acordar a una película que se llama Evolución. Evolución, tal cual. El nombre de la directora, creo que se lo vamos a dar, se llama Lucille. Lucille, ¿cómo era? Pará. Bueno, es una directora que Vos hablá que yo lo busco. tiene muy pocas películas. Ahora se acaba de estrenar una, pero en principio hay 3. La que estamos comentando se llama Evolución. Y lo interesante de la película es que está ambientada en un escenario que uno no termina de identificar dónde queda. Si es otro planeta, si es un futuro, no se sabe bien qué es. Lo que sí se sabe es que hay una playa como volcánica, un pueblo completamente austero, desolado, y hay mujeres adultas y niños varones, niños, ¿no? Como infantes. Y la película, a mí lo que me atrajo de la película es visualmente, porque es una película que va por lo visual y por los sonidos, es un ambiente muy acuoso, un ambiente como líquido porque es la costa y hay mar, y trabaja, porque la directora suele trabajar este tipo de representaciones, fluidos, flujos, que contaminan los cuerpos, ¿no? Y de a poco uno lo que va descubriendo es que en ese mundo súper extraño, lo que se ve es que estas mujeres hacen crecer en la panza de estos niños varones vida, ¿no? Los meten en una especie de piletas un poco terroríficas y le implantan una especie de embrión, ¿no? Que al mismo tiempo se mezcla con algunas formas marinas, ¿no? Porque la película comienza con que uno de los nenes ve que en el fondo del mar hay un cuerpo de un nene que tiene una estrella de mar en la panza. Entonces se confunde la estrella de mar roja con la herida, en realidad. Entonces, ahí está de vuelta como la comunión, ¿no? Del rojo de una estrella de mar con el rojo de la sangre, y que en definitiva son 2 cuerpos que sangran, ¿no? Y que están vivos. Ahí está, vi la película que me la pasaste, me morí de miedo. Me morí de miedo. Si ven esa película, son impresionables. No, la escena del parto, te morís de miedo. Lucille Huxley-Halilovic, calculo que será. Muy bien, el lo dijiste apellido, sin confundirte. busqué. Yo no lo hubiera podido decir. No lo voy a repetir, no me va a salir. Pero bueno, busquen Evolución y Lucille, qué sé yo. Y después tiene otra, o tiene un corto también. Tiene que varias, a vos sí. te gustó el corto Sí, ese. me gustó todo lo que vi. Pero sí, antes de pasar al corto, está la cuestión. La película es genial, además, porque es muy. No solo es muy sugerente con todas estas cuestiones, sino que es muy inteligentemente ambigua. Porque también uno podría pensar que es el punto de vista de las fantasías del niño, lo que organiza todas esas transgresiones a los órdenes naturales, ¿no? Hay un momento en que el chiquito espía a la madre. Se supone que es la madre, ¿no? Sí, es la madre. No sabemos, porque no sabemos dónde vinieron esos Sí, creo que niños, se ¿no? discuten en un momento y los chicos como que se confabulan y dicen, no, nos están mintiendo, no son nuestras madres. Pero la espía y en la espalda tiene como unas ventosas la madre, Sí. ¿no? Como unas formas, sí, como unas ventosas propias de más de un tentáculo, de una estrella de mar o de un pulpo, de una forma marina en principio, que de la espalda de una Porque persona. al mismo tiempo, cuando le hacen esas especies de experimentos bastante macabros a esos nenes, los meten en una especie de piletas que son el propio mar, como casi fuente de la vida, podremos decir, Claro. ¿no? Y también el útero, Al como mismo otro medio tiempo. líquido, pero esto es una pileta, que sería un invento tecnológico,
Entonces ahí empiezan como a mezclarse esos reinos, ¿no? Ujú. Y la otra peli, que no es tan... el paradigma no es tan así en términos de evolución, la de las nenitas. ¿Cómo se Inocencia, llama? ¿no es? Inocencia, ahí está, esa. Esa es del año 2004, la que estamos diciendo evolución es del 2015. Claro. En Inocencia hay otro tipo de sociedad, ¿no? Hay como unas nenitas que viven en una especie de escuela, ¿no? Sí. Pero la nueva, la que llega por un ataúd. En un ataúd, llega con un carruaje Pero con fúnebre. sí, pero viene flotando por el agua también, Sí. unas cañerías, por un mar. Claro, y después abren y se levanta una nenita como si estuviera durmiendo, Está ¿no? una nenita y la empiezan a Y le incorporan adiestrar, a esa institución. donde bailan. Es muy sugestivo que su modo de exponerse a la sociedad que está afuera, porque en realidad no vemos lo que está afuera. Ellas tampoco, hay como un cerco, dicen que están ahí, que no pueden salir nunca, aunque algunas se supone que van a salir en algún momento. Su único modo de exposición al mundo de afuera es por medio de una obra de danza. Porque van por unos pasadizos, se meten por un reloj, es muy simbólico eso también. Se Sí. meten como por la puerta de un reloj, van por unos túneles y salen a un escenario donde bailan, donde hacen ballet y vuelven después. Sí, lo interesante de las películas de esta directora es que son como universos cerrados, ¿no? En donde lo que importa no es exactamente como, bueno, qué quiere decir, eso dónde es, en qué tiempo, en qué momento, sino un poco lo que hablamos antes, qué acontece. ¿No? En definitiva es eso, no importa, porque son escenarios, son como situaciones ilocalizables, ¿no? No sabríamos dónde está, no hay realismo ahí atrás, es pura imaginación, ¿no? Y para el espectador es pura experiencia, en definitiva. A mí me gusta el corto de esta Lucille. El de las abejitas. El de las abejas, se llama Néctar, ¿no? Y hay una escena, primero que aparece una mujer que está peinada, que está vestida con colores que son colores como de las abejas, ¿no? Marrón y amarillo. Marrón y amarillo. Que no está disfrazada. Pero de vuelta volvemos a lo que decíamos antes. Hay cosas que están pasando del orden de una abeja en esas mujeres, ¿no? Y hay una escena en donde una de esas mujeres, que parece ser como la más adulta, la más grande, está acostada, una especie de camilla es, ¿no? No sé si te acordás. Sí. Una cama, es una cama. Es una cama, Es cierto. Está desnuda, boca arriba, y otras mujeres más jóvenes empiezan a frotarle partes del cuerpo. A masajearla, estimularla. Una escena que, no sé, de vuelta con la ambigüedad, no se ve bien, no se distingue de vuelta las mezclas, no se distingue el gesto erótico del fisioterapeuta o no, porque no sabemos qué está pasando ahí. Pero además del comportamiento grupal como obreras, porque además hacen sus movimientos, giran un poquito en círculo, siguen, vuelven a girar, giran algo coreográfico. Claro, algo coreográfico. Y en el medio, esta mujer que está ahí acostada empieza como a transpirar. Empiezan a aparecer como unas gotitas. Y cuando se ve mejor, cuando hay algún plano más de detalle, esas gotas son color miel. Y entonces después es como si hubiera exudado. Que ahí la junta con unas cucharitas y la ponen en el con unas frasquito. cucharitas y la ponen en un frasquito, ¿no? Y eso que ha exudado, porque es un flujo, ¿no? Es una mezcla como de un orgasmo, porque ya veíamos que no sabíamos si era una escena sexual o qué, ¿no? Bueno, flujos, no importa qué es, porque en definitiva se trata de eso, se trata de una experiencia. Yo creo que es nuestra formación tan racionalizada busca identificar y decir, bueno, ¿qué es? ¿Es una metáfora lo que está pasando ahí? ¿Es una analogía? ¿Qué significa? ¿Significa, en realidad quieren mostrar que eso es? Bueno, nada, es eso, es un cuerpo que transpira y ese flujo es algo que, bueno, es un poco de la vida, porque es el néctar, es la miel, nos gusta a todos, y también son esas sudoraciones. Sí, no sé, sudoraciones. Que son las mismas que los propios fluidos de la sexualidad. Porque nosotros, con nuestra racionalidad, decimos, este flujo tiene que ver con algo sexual y este otro flujo, ¿no? Pero, bueno, podemos pensar en prácticas sexuales no tan convencionales en donde los flujos
todos son válidos. Claro, porque justamente si decís convencional o no convencional, hay una racionalidad previa que intenta organizar todo. La cuestión sería en qué espacios nos permitimos asumir esa noción de cuerpo abierto a, a otros órdenes o a otro tipo de experiencias, ¿no? No cerradas en ese humanismo racional, organizativo del universo como si fuera el centro. Sí, y a experimentar, ¿no? Y a experimentar porque esa materia de la que estamos todos hechos es infinita en el sentido en su poder creativo. ¿Y por qué limitarnos a una cosa? Bueno, eso de lo último que estábamos diciendo, lo de las abejitas o lo de las formas marinas, me hacía acordar a eso otro que también me contabas antes, de ciertas mitologías de pueblos originarios, del jaguar que se piensa humano. Claro, ahí en la mitología, sobre todo del Amazonas, hay, o ni siquiera en el pensamiento indígena, porque sería eso en realidad, hay una experiencia respecto de las relaciones entre humanos y animales y espíritus. Nosotros podríamos ampliarlo a otras cosas, en donde la materia, lo que sea una cosa o lo que sea un cuerpo en realidad, es algo relacional, ¿no? Es decir, se define en función de las relaciones que tiene con otros cuerpos. Digo, para pensar en esto de los flujos, ¿no? Esta cosa de ese flujo que exudaba la mujer es transpiración, es un flujo erótico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no sé, entre saliva, transpiración, semen? Esa cosa de que nosotros solemos como separar. En el pensamiento amerindio, los cuerpos son relacionales. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que cuenta un antropólogo que estaba conviviendo con una comunidad en el Amazonas peruano y el tipo se tira a dormir al aire libre boca abajo. Y entonces uno de los con los que está viviendo ahí, uno de los indios, le dice, no duerma boca abajo, porque si viene un jaguar, lo va a ver como un animal y lo va a comer. Tiene que dormir boca arriba porque si se acerca el jaguar, usted lo va a mirar y el jaguar va a ver que usted lo está mirando. Entonces el jaguar que se ve a sí mismo como un humano, lo va a ver usted como un humano que lo está mirando. ¿Por qué? Porque los animales no miran. Entonces, lo que se plantea en los estudios sobre el pensamiento indígena es que uno es humano en función de cómo se relaciona con los animales. Y la trampa está en que yo soy humano cuando salgo a cazar a un animal. Entonces, como cazador soy humano. Pero si a mí me está persiguiendo un jaguar, en ese caso, el jaguar es el humano y yo soy un animal. Es decir, no hay términos absolutos. Volvemos a lo que decíamos antes. No hay esencias. No es que hay una naturaleza humana y una naturaleza del jaguar. Y esto se ve en un ejemplo muy citado que es el de la cerveza, ¿no? Vuelvo ya que estábamos con los líquidos y los flujos, vamos a la cerveza. Cuando encontramos a un muerto en la selva porque un jaguar lo mató, nosotros vemos ese cuerpo que tiene sangre. Pienso en el rojo de la estrella de mar de evolución, sangre. Nuestro cuerpo, el tuyo, el mío, ve en ese líquido sangre, pero el jaguar ve cerveza. Y no que el jaguar ve cerveza porque se está equivocando. No, su cuerpo experimenta ese líquido como un líquido sabroso, bebible, que sería el líquido que nosotros llamamos cerveza. Entonces para el jaguar, eso que nosotros llamamos sangre es cerveza. El chiste está en que ese líquido derramado no es que es o bien cerveza o bien sangre. Esa materia se experimenta de una manera en función del cuerpo que lo está consumiendo. Me hiciste acordar a un texto de Peter Handke que se llama Caspar Haus. Oh, claro. Y claro, es la historia de un tipo que vivió supuestamente en cautiverio sin aprender a hablar y cuando viene de grande, claro, no solo empieza a hablar, empieza a aprender a ordenar el mundo, pero de una manera muy anárquica. Y bueno, el texto de Handke, que es muy poético también, tiene unas categorías para entender el mundo que son loquísimas, porque por ejemplo, todo lo que se abre es una puerta. Claro, porque el tipo abre cosas, ¿no? Las puertas se definen porque se abren o se cierran. Y él eleva eso a categoría. Bueno, entonces, ser puerta es abrirse o cerrarse, ¿no? Y entonces empieza a hacer como listas de palabras o de leyes, de reglas. Todo lo que se abre es una puerta.
O, por ejemplo, quiere sacar algo de un cajón y se le atora y le queda la mano trabada. Todo lo que muerde mi mano es un cajón. Es buenísimo. Bueno, es muy parecido a esto que estoy diciendo. Todo ¿no? lo que satisface o todo lo que sirve para saciar mi sed en una tarde calurosa es cerveza. Es cerveza, claro. El jaguar piensa eso. Claro, pero no como un problema como de perspectivismo nociológico sería el término. Es decir, bueno, es como vos conocés, es lo que a vos te parece. No, es que no existe la materia definida en sí misma. Lo que la materia sea depende de los cuerpos y de sus relaciones con otros cuerpos. Son términos relativos o relacionales, como como el parentesco, ¿no? Eso Ahí sería está. bien fácil de entenderlo. Yo soy hijo en relación con mi padre. Pero si yo tuviera un hijo, soy padre. Y soy hermano en relación con mi hermano. Pero en relación con mi primo, soy primo. Es decir, uno no es una cosa. Lo que uno termine siendo depende de en qué relaciones entra con otros cuerpos. No hay cosas, hay efectos de relaciones. Y eso mismo pasa con el humano. No hay humano. No hay humano. Para los indios no hay humano y para este podcast que se llama Posthumano tampoco hay un humano, ¿no? En todo caso, el humano será producto de ese conjunto de relaciones variables, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos prescindiendo de los seres humanos y disfrutando podcast, entonces. Y seamos jaguares.